Hola amigos, soy Luis Gamarra, bienvenidos a otro episodio de Fotografía Fácil. Hoy día estamos en la segunda parte del tema de exposición que abordamos en el episodio anterior, así que vamos a hacerlo ahora un poquito más práctico, ya entendiendo de que se comprende los tres elementos que conforman la exposición que vimos la anterior vez. Y bueno, lo que quiero que entendamos hoy día es el efecto que tiene el modificar cada uno de esos parámetros, la sensibilidad del sensor, el ISO, ¿ya? La apertura del diafragma del lente y la velocidad del obturador, ¿ok? Hoy día, más que hacer exposición moviendo esos parámetros, lo que quiero es que veamos el efecto de mover esos parámetros, de cambiar sus valores, ¿bien? Así que vamos a empezar con el ISO, luego vamos a irnos con la apertura del diafragma y vamos a cerrar con la velocidad del obturador, ¿ok? Para eso voy a utilizar tres modos de exposición que soporta la cámara. Una cámara semiprofesional o profesional soporta 4 modos de exposición, ¿ya? El modo P o Program, el modo de prioridad de apertura, modo A, en el caso de la mayoría de las cámaras. En algunas cámaras como Canon, por ejemplo, el modo se llama AB, ¿ya? Un tercer modo es el modo de prioridad del obturador, el modo S. En el caso de Canon también, en vez de S se llama modo TV, ¿ok? Y por último está el modo manual, ¿ya? Hoy día no vamos a tocar el modo manual. Como les dije, no me interesa que veamos el efecto sobre la exposición, sino quiero que veamos el efecto sobre la imagen resultante, ¿ya? Así que hoy día todo lo va a hacer la cámara, ¿bien? Pero vamos a cambiar los parámetros uno solo a la vez y dejar que la cámara juegue con lo demás, sin importar qué valor le ponga, para que entendamos cuál es el efecto sobre la imagen en sí, ¿bien? Así que voy a empezar haciendo algunas exposiciones utilizando el modo P, ¿bien? Tengo un cuadro preparado para que podamos apreciar el efecto de esos cambios. Bueno, ustedes pueden ver que tengo mi cámara configurada para el modo P. Voy a cambiar los modos para que vean las opciones que hay. Bien. Entonces, en este caso, para cambiar modo en esta cámara, aprieto el botón Mode que dice ahí y giro el dial, y como pueden ver, a medida que voy girando el dial va cambiando el modo de exposición, ¿ok? No me interesa más nada que ustedes puedan ver el modo de exposición que se ve a la izquierda arriba como una letra. Modo S, Shutter, prioridad del obturador. Modo A, Aperture, prioridad de apertura. Modo M, manual. Y modo P es Program, ¿ok? Así que voy a empezar con modo P. Estoy poniéndolo ahorita en donde necesito para mostrarles a ustedes, ¿ok? Y voy a hacer algunas exposiciones. Ahora, como están viendo en el cuadro, hay varios juguetitos, ¿ya? Pero a medida que vayamos utilizando los distintos valores de los parámetros en estos modos que vamos a explorar ahora, van a poder ver el efecto, ¿no? Y por qué tengo estos objetos específicamente en este cuadro de fotografía. Bien, bueno, empezamos con variar los valores del ISO, la sensibilidad del sensor. Antes que nada, quiero que quede claro dónde yo estoy enfocando en este cuadro, ¿ya? Es muy importante eso, sobre todo para los siguientes modos que vamos a ver, pero de todos modos quiero que quede claro en dónde yo estoy enfocando. Bien, vamos a... Fíjense, yo quiero que salga bien enfocado el ventilador, que ustedes ven que está al lado derecho. Esas piezas Lego que para mí son una marca, ya, en el lugar donde estoy enfocando, y el panda, ya, ese panda guerrero, ¿ok? Bueno, entonces lo único que me interesa que vean ustedes aquí en estos ejercicios es el ISO, cómo lo voy a variar.
En este caso, con esta cámara estoy empezando por la sensibilidad ISO más baja que soporta, que es la que ustedes están viendo acá. ¿Ven ahí? ¿Sí? ISO 100, ¿ok? Voy a ir recorriendo, duplicando el ISO, ¿ya? No vamos a ver diferencia en la exposición porque, como les dije, la cámara está configurada de tal manera de que va a tratar los otros parámetros automáticamente. Yo voy a poner el ISO y ella se va a encargar de la apertura del lente, de la velocidad del obturador, así que no me voy a preocupar, ¿ya? Porque lo que me interesa que veamos en estas imágenes son los diferentes efectos que tiene, o el efecto que tiene el utilizar diferentes niveles ISO en una fotografía, ¿bien? Habíamos visto en el episodio anterior de que utilizamos ISOs bajos para lugares donde hay bastante luz y utilizamos ISOs altos para lugares donde hay muy poca luz, ¿ok? Así que voy a ir explorando, haciendo distintas exposiciones, teniendo en consideración que voy a cambiar el ISO duplicándolo, ¿ya? Estoy empezando con ISO 100, entonces el siguiente ISO va a ser ISO 200, el siguiente ISO va a ser ISO 400, el siguiente ISO 800 y así, está muy fácil, ¿no? Vamos a hacer ahorita las tomas, ¿ok? Bueno, ahí está. ISO 100, que es lo que me interesa. Voy a realizar la fotografía, ¿ok? Voy de nuevo. Ahora con ISO 200. Seguimos con ISO 400. Seguro ya ustedes están notando la diferencia en el sonido del obturador, si es que se llega a escuchar. Ahora ISO 1600. ISO 3200. ISO 6400. Listo. Bien. Quiero que observen de cerca para que noten la diferencia. Ese es ISO 100, 200, 400. Se movió un poquito el cuadro, ¿no? Por eso es que está así. 800, 1600, 3200. Quiero que noten, ya, ahora fíjense la 6400, más todavía. ¿Vieron cómo se distorsionó el color? ¿Sí? Empiezan a aparecer puntitos de colores, ya. Y esa es una característica del ISO. Dependiendo de la cámara, esto que se llama ruido cromático va a ir apareciendo a partir de cierto nivel ISO. Para unas cámaras va a aparecer en el ISO 800, en otras en el 1600. En esta de acá es notable a partir del ISO 3200, 6400. Para mí es utilizable todavía en ciertas fotografías, pero quiero que entiendan de que tienen que conocer su cámara, probarla, ¿ya? Si tienen dos cámaras que son distintos modelos, cada una de ellas va a tener ruido aceptable a partir hasta cierto punto, ¿no? En el caso de la mía, yo puedo trabajar con ISO 3200 y estoy tranquilo. Sí hay algo de ruido, ustedes pudieron observar por lo que estábamos viendo, como con ISO 3200, ISO 6400 ya se empezaba a notar el ruido cromático, ¿no? Sencillo. Entonces, eso sobre el ISO. La característica del ISO es que a medida que lo vamos elevando, obviamente tenemos un beneficio. Nuestro sensor se pone más sensible a lugares donde hay poca luz, ¿ya? Pero el problema está en que si lo vamos subiendo, a medida que lo subimos ya mucho, encontramos esos puntitos de colores en la fotografía que no son agradables, y eso es ruido cromático. Eso lo notan mucho ustedes en fotografías que realizan con celulares, ¿no? Cuando maximizan la fotografía, ustedes hicieron una foto de noche con su celular, la maximizan y salen todos esos puntitos de colores. Eso es ruido cromático, ¿bien?
Bueno, entonces ya estamos con lo que es el ISO. Ahora quiero que veamos el efecto de jugar con la apertura del diafragma. Recuerdan que el diafragma es un elemento en el lente que se comporta como nuestra pupila, ¿ya? O como el iris. Entonces se cierra, se abre y eso permite que entre más o menos luz, ¿ok? Ya. Cuando hagamos exposición manual en el siguiente episodio, ahí vamos a ver cómo aumenta o disminuye la exposición entrando más o menos luz. Por ahora no me interesa eso, ¿ya? Como les decía al comienzo del tutorial, lo que me interesa es que entendamos el efecto de cambiar la apertura en nuestra exposición. Así que me voy a ir a otro modo, ¿ya? Fíjense que estoy en el modo P. Me voy a ir al modo de prioridad de apertura. Entonces voy a hacer un cambio. Me voy a ir al modo de prioridad de apertura. Ahora, para que sea más fácil este ejercicio, voy a dejar que el ISO sea automático. Entonces mi cámara va a definir el ISO de manera automática. No me interesa ahorita el ISO, lo que me interesa, como les dije, es el efecto de la apertura del diafragma, ¿ya? Y como estoy en modo prioridad de apertura, la cámara lo que hace es, bueno, es prioridad de apertura, digamos que la cámara dialoga con el fotógrafo, ¿no? Bien fotógrafo, como estamos en modo de prioridad de apertura, vos vas a definir la apertura del diafragma y yo me voy a encargar de lo que queda, que sería la velocidad del obturador. Entonces no me interesa qué haga con el obturador, ¿ok? Lo que me interesa es que haga la exposición. Entonces, de esa manera, y aparte que puse el ISO en automático, la cámara se va a encargar del obturador y del ISO. Yo solamente voy a poner la apertura para que veamos el efecto fácil, ¿ya? Entonces vamos a hacer algunas exposiciones. Fíjense cómo está ahorita la apertura. Este lente es un lente que... Un ratito, ahora sí. Este es un lente muy bonito que abre bastante su diafragma. Ven ustedes este número de acá, F1.4. 1.4 es un número pequeño. Otra cosa para tener en cuenta, mientras más pequeño el número, más abre el lente, es mayor la apertura, ¿ya? Cuando el número se va volviendo grande, digamos F11, ya ese es un número más grande que 1.4, ¿no? La apertura se ha ido cerrando. Eso vimos un poco en el anterior episodio, ¿no? Cuando hablamos acerca del lente y todo eso. Pero vamos a hacerles recordar un poquito sobre eso. Bien, bueno, entonces voy a realizar las exposiciones para que hagamos la comparación. F1.4. Bien, fíjense que el área que yo tenía enfocada, el ventilador, la pieza Lego y el muñeco Panda, salen enfocados y lo demás sale súper desenfocado, ¿ok? Me voy a F2. Se dan cuenta de que las cosas que están distantes empiezan ahora a aparecer más enfocadas, ¿bien? Esto es porque estoy cerrando la apertura del diafragma. Ese es el efecto óptico en la imagen, ¿bien? F2.8. Fíjense cómo las piezas de Lego empiezan a aparecer más nítidas. F4, F5.6. Aquí se nota mucho más todavía. F8 y F16. Todo salió nítido, incluso las esferas que tengo detrás de todas las piezas de este cuadro. Entonces eso queda claro el efecto de manipular la apertura. Bien, mientras más abierto el diafragma, más bokeh. Bien, mientras más cerrado el diafragma, menos bokeh, más cosas salen nítidas, ¿ok? No es que uno o el otro sea mejor o peor, sino que dependiendo de qué queremos hacer en la fotografía, puede convenirnos de que utilicemos una apertura bastante abierta para que muchas cosas salgan desenfocadas, o una apertura bastante cerrada para que muchas cosas salgan nítidas, ¿no? Ahora, el tercer elemento que vamos a explorar
es la velocidad del obturador. Bien, por ese motivo es que tengo ese ventilador en este cuadro. ¿Ok? Bueno, voy a cambiar de modo, ¿sí? Entonces voy a pasar ahora al modo S. S significa Shutter Priority, prioridad del obturador. Ya tengo el ISO en automático, quiere decir que la cámara se va a encargar del ISO. Como estoy en modo de prioridad del obturador, yo voy a definir cuál va a ser la velocidad del obturador, ¿ya? Si va a ser súper rápida o si va a ser lenta, ¿ya? Entonces la cámara va a encargarse del otro elemento que queda, que es la apertura. Es decir, yo voy a definir la velocidad del obturador y la cámara se va a encargar de la apertura del diafragma y del ISO, porque el ISO lo puse en automático, ¿ya? Bueno, ok. Vamos a empezar con una velocidad del obturador de un 8000 avo de segundo. Este número que ven ustedes como 8000 es fácil entenderlo como velocidad, ¿ya? Técnicamente, en realidad es el tiempo que va a tardar en hacer la exposición el obturador. Entonces, volviendo al punto, vamos a fijarnos cómo está el cuadro. Está bien. El lugar de enfoque sigue siendo el mismo, el ventilador, las pisitas de Lego y el muñeco panda, ¿no? Bueno, ahora me salgo de acá porque me interesa que veamos cómo está quedando la velocidad del obturador. Bien, con el obturador es fácil ir paso a paso como íbamos con el ISO. ¿Se acuerdan de que el ISO era 100, luego venía 200, luego venía 400, 800 y así, muy sencillo, ¿no? Y con el obturador también es muy fácil porque estamos con un 8000 avo. Primer toma, voy a realizarla ahorita. Siguiente, un 4000 avo, facilísimo. La otra, un 2000 avo. Lo demás no me interesa, la cámara está definiéndolo. Lo que me interesa es la velocidad del obturador. De un 2000 seguimos con un 1000 avo. Van a ser varias exposiciones estas. La mitad de 1000, 500, un 500 avo. No olviden que aunque aquí muestra 500, en realidad es un 500 avo, es decir, 1/500. Siguiente, un 250 avo, un 125 avo, un 60 avo, un 30 avo. Escuchen ahora cómo se va poniendo más lento. Un 15 avo. Escuchan ese sonito, cómo se demora. Las dos cortinas ahora tardan más en hacer la operación. Un octavo de segundo, un cuarto de segundo, medio segundo, un segundo. Ahora puedo hacer 2 segundos y va a ser la misma operación, ¿no? En este caso puedo llegar hasta 30 segundos en la velocidad del obturador. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisar las fotografías que se hicieron. Vean aquí la velocidad del obturador. ¿Ok? Un segundo, medio, un cuarto, un octavo, un quinceavo, un treintaavo, un sesentaavo, 125, 150, 500 avo, un 1000 avo y un 2000 avo, un 4000 y 8000 avo. Bueno, la velocidad del obturador tiene que ver con movimiento, ¿ok? Este es un 8000 avo. Fíjense qué hizo sobre las aspas del ventilador.
Un 8000 AVO fue tan rápido que ese ventilador que está girando a una buena velocidad ya quedó congelado. Con un 8000 AVO estamos consiguiendo eso. Un 4000 AVO también está congelando la imagen. Un 2000 AVO ustedes pueden apreciar ya en los bordes de las aspas que se ve un poquito borroso, ¿ya? Un 1000 AVO más todavía, porque ya el obturador está yendo a menor velocidad, entonces ese movimiento se captura medio borroso. Un 500 AVO, ahí está, un 500 AVO. Fíjense cómo están esas aspas. Un 250 AVO. Ven ahora cómo se pone todo cremoso, porque el obturador fue más lento. Un 125 AVO. Miren cómo quedó de cremoso. ¿Bien? Un 60 AVO. Ahí está. Un 30 AVO, un 15 AVO, un octavo, un cuarto, medio segundo. Vamos a seguir viendo lo cremoso, ¿ok? Bueno, con esto concluimos. Quiero que entiendan, revisando lo que es la velocidad del obturador. Mientras mayor la velocidad del obturador, va a congelar ciertos movimientos. Obviamente también depende de la velocidad del objeto que se está moviendo, ¿no? Vimos acá que hasta con un 2000 AVO, un 1000 AVO se podía congelar la imagen de este ventilador, pero si hubiera sido mucho más rápido, entonces es probable de que no haya sido suficiente un 1000 AVO o un 2000 AVO para congelar la imagen. ¿Cuándo pueden ustedes utilizar esto? Usamos velocidad alta obturador en el modo S cuando queremos capturar la imagen de, qué sé yo, nuestro niñitos, mi sobrino, digamos, saltando a la piscina y que se vean las gotas de agua salpicando pero congeladas en el aire, bien, entonces voy a utilizar una velocidad obturador alta, bien, así se va a congelar la imagen. Pero si quiero que cuando él se lance en la piscina, esa agua salpicando se vea así como algo cremoso, se vea el movimiento del agua, entonces voy a utilizar una velocidad obturador más lenta, bien, facilito, así como vieron con el ventilador. Mientras más rápido el obturador, más congelada va a ser la imagen. Mientras más lento, más movimiento va a tener la imagen. Fácil. Y bueno, con eso concluimos. Espero que quede claro el efecto de estos distintos elementos o distintos parámetros en una exposición. El ISO, mientras más alto, más ruido. La apertura, mientras más abierto, tenemos más bokeh. Mientras más cerrado el diafragma, tenemos más cosas nítidas. Para paisajes, por ejemplo. Y la velocidad del obturador, mientras más rápido, más congelamos la imagen, mientras más lento, más movimiento vamos a tener en la imagen, ¿no? Muy fácil. Bueno, eso sería sobre los efectos de los parámetros en la exposición. Los modos de exposición que utilizamos fue el modo P, el modo S y el modo A. Bien, traducido para Canon, modo P, modo TV y modo AB. Sencillo. Muchísimas gracias por su atención, espero que el tutorial les haya sido útil y en el siguiente episodio ya vamos a estar viendo algo más creativo con el modo manual. Tenemos mucho más control con el modo manual y vamos a poder experimentar y conocer otras cositas. Gracias por su atención, que estén bien, chao.